Ruta Nacional Malvinas es el espacio creado por Rubén Russo allí en Berazategui para conocer, desarrollar, recuperar la historia de nuestras Islas Malvinas, los protagonistas de lo que fue la guerra por la recuperación de ese territorio, la actualidad y en el caso de la edición de hoy, generar todos los conocimientos que están relacionados con el derecho. El título de hoy es La batalla legal es posible ganarla y tenemos un entrevistado de lujo. Primero nos vamos a ir a Berazategui para encontrarnos con Rubén Russo. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, Rubén, bueno, ahí lo tenemos a uno de los especialistas, yo diría de los más sólidos especialistas en derecho internacional relacionado con nuestras Islas Malvinas. Es también un hombre que está muy vinculado a nuestra Patagonia. Bueno, además de ser abogado, ha recibido o se ha recibido como doctor en Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York. Tiene un currículum realmente impecable. Es un orgullo tenerlo aquí, a el doctor Pablo Garay. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a ustedes y a toda la audiencia. Pablo, un verdadero placer, un orgullo tenerte aquí para generar y sumar conocimientos sobre el derecho que nos asiste como argentinos y argentinas para decir que nuestras islas son patagónicas, son argentinas. He visto por allí algunas de tus presentaciones nacionales e internacionales con el título La batalla legal es posible ganarla. ¿Por qué ese título? Sí, principalmente porque mientras más estudio, digamos, se avanza en el conocimiento. Actualmente estoy estudiando genocidio y terminé hace cuestión de un par de semanas en una universidad de Ecuador, la especialización en Derecho Internacional Humanitario, que tiene que ver con las guerras, con todo este suceso que no se respetó, ya lo hemos charlado en foros. No se respetaron los convenios de Ginebra y Argentina tiene una posición para ganar trillones de dólares, no millones ni billones, trillones de dólares. Y después de eso reflexioné mucho y la batalla tradicional, lo que es la guerra tradicional en su modo más, más tradicional y crudo, como fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, todos los enfrentamientos bélicos, hoy Argentina no está en condiciones económicas y tampoco tiene el material y el recurso humano tan preparado para una guerra siglo XXI. Más allá de que nos encantaría que Argentina tenga esa fuerza, hoy dentro del famoso inventario que se hace Argentina no tiene esos recursos, pero sí tiene recursos legales y con muchas chances de ganar. Rubén. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Un gusto tenerte acá, muy agradecido por brindarte plenamente para la charla de hoy. Quiero decir también, Sergio, que bueno, Pablo es un investigador en cuestiones históricas del tema de Malvinas y la ciencia del derecho. También, como dijiste, es doctor en Derecho Internacional. Hizo la especialización en Derecho Internacional Privado, la diplomatura de Comercio Internacional con China, el Derecho Internacional Humanitario, que él lo acaba de nombrar, y ha brindado y participado de un sinnúmero de conferencias, congresos y seminarios. Así que muy agradecido porque estés ahí, Pablo, y nos gustaría también que un poco nos
nos siga desarrollando esto que comenzamos charlando y que también por ahí nos pongas en contexto o nos expliques un poco qué es esto del derecho internacional. Sí, el derecho internacional, bueno, muchas veces les comentamos a mucha gente que antiguamente se estudiaba en los 80 o en los 90 con un solo libro, que era una materia como de relleno, curricular, que la persona la seguía como una obligación y después no la veía nunca más porque probablemente tenía alguna noción cuando miraba un diario o alguna crisis internacional y después se olvidaba. El abogado tradicional ejerce mucho derecho usual y eso lleva, a mi entender, a que pierdan el foco intelectual. Es muy interesante también, como una rama del derecho, pero pierden el foco del internacional. Y el internacional lleva a que uno esté investigando relacionado con la historia, también relacionado con conflictos y con evadir un poco el derecho usual, o sea, el tema local del día a día, pero tiene otro tipo de satisfacciones. Y precisamente en esto el derecho internacional humanitario abre distintas aristas y nos muestra distintas cosas que hay países potencia, como por ejemplo Gran Bretaña, en su momento fue Portugal, en su otro momento fue España. Esos países potencia, ellos sí tienen el derecho internacional inculcado, saben cómo manejarse y llegar a distintas jurisdicciones, saben los idiomas, saben los interrogatorios, saben las costumbres de la gente de distintos lugares y distintas latitudes, porque su vocación siempre fue ser potencias marítimas. En cambio, Argentina no tuvo esa vocación. Argentina resistió un avance en el 82, resistió muchos avances, pero un avance bélico en el 82 lo resistió muy bien y les ganó, a mi entender, porque se habla del informe que está cerrado 100 años y ellos no pueden revelar que sus muertos han sido mucho más de 1000, que ellos dicen que fueron solo 1000, han sido muchísimos más. Y todo esto hace a que el derecho internacional nos abra distintas puertas y nos abra distintas aristas para trabajar y estudiar y comprender más el tema y quizás llegar a una solución de poder ganar esto. Pablo, bueno, para tener una posición favorable en el marco de este derecho internacional humanitario, ¿en qué foros podría la Argentina presentar estos fundamentos? Sí, principalmente hay dos cuestiones. Una es que podemos hablar de crímenes de guerra y de lesa humanidad también. El hundimiento del crucero General Belgrano es algo que es imprescriptible si se plantea de esa manera, y es una demanda que es de trillones de dólares. Y no creo que todavía Argentina se haya planteado. Se lo planteó tiempo atrás, pero no se lo planteó seriamente de parte de Cancillería. Y eso es imprescriptible y eso llevaría y el tribunal que existe hoy se llama Corte Penal Internacional por el Convenio de Roma, pero en realidad esa corte solo tiene jurisdicción sobre 4 tipos de delitos. Yo creo que debería ir a La Haya. Y por otro lado, lo que es la cuestión el ejercicio de la soberanía, porque la soberanía ya está confirmada de que le corresponde a Argentina, está bastante confirmada, pero el ejercicio de la soberanía, que es lo que no pudimos llevar adelante, en el 82 fue muy, muy escueto en el tiempo, fue un ejercicio pleno de la soberanía, pero el ejercicio de esa soberanía se debería gestionar en La Haya también, porque precisamente tenemos muchas mejores condiciones que antes, aunque no lo vislumbran, tenemos mejores condiciones porque los kelpers han sido nombrados ciudadanos, entonces ellos no pueden ser juez y parte en la cuestión. Hoy son más, como se dice entre comillas, más ocupas que antes, porque hoy son ciudadanos británicos, cuando antes del 82 ellos no eran básicamente nada para el imperio, hoy son ciudadanos. Quizás de segunda clase, pero son ciudadanos y no pueden ser juez y parte, y eso nos deja en una posición muchísimo mejor para enfrentar un litigio internacional. Pablo, ante una hipótesis de presentación argentina ante el Tribunal de La Haya, ¿se podría hacer confluir lo que ha determinado la ONU más
esta visión o este perfil de derecho internacional humanitario? Sí, sí, plenamente, porque se podrían hacer cumplir varias cuestiones que se vinieron trabajando tiempo atrás, como la resolución 2065, la violación del TIAR, que fue realmente paupérrima y poca gente lo sabe. Si quieren la crítica, que es casi una primicia, porque poca gente lo sabe en el continente, es que Joe Biden, él fue senador en el 82 y el presidente era Ronald Reagan. Y hay videos, está grabado, que ellos utilizaron una técnica que es básicamente desinformar al enemigo, o el enemigo éramos nosotros, porque ellos nunca van a estar de acuerdo con nosotros, desinformar al contrincante y apelar a que esto había sido una guerra de agresión, que había sido una invasión. Esa invasión, entre comillas, para él, ameritaba que él pueda operar y gestionar y hacer ese famoso cabildeo que en Argentina es tan común en los políticos. Él gestionó eso en Naciones Unidas y obtuvo un famoso paper. Cuando él obtiene ese paper, ese pequeño escrito que le reconoce que había carácter de agresión, él denunció el TIAR. Junto con otra gente denunciaron el TIAR, es decir, no quisieron salir en ayuda de sus de gente del mismo continente, porque estaba firmado eso. También hubo países que denunciaron el TIAR, pero lo denunciaron por inaplicabilidad, como lo denunció Fox hace años, ¿no? En el 2002. En México, él dijo que no era muy aplicable porque era poco real, como muchos, pero cuando nosotros tuvimos que defender a otros, teníamos la obligación, pero cuando ellos tuvieron que defendernos a nosotros, ellos se escudaron en que era ilegal. Y la famosa primicia de hace un par de semanas que terminamos con esta Universidad de Ecuador, es que, y además la Universidad de Leiden, que es una universidad europea que nos respalda, ellos dicen muy claramente en sus textos que el desplegar tropas, no invadir, ¿no? El desplegar tropas en una isla o un territorio que está cuestionado, con alguna soberanía cuestionada, que es el caso de Malvinas, está cuestionado, podemos decir que era real, y el desplegar tropas y el realizar ejercicios mientras no se toquen objetivos civiles que son escuelas, hospitales, casas de los ciudadanos, mientras no se genere ningún tipo de acción cruenta contra el derecho internacional humanitario, es totalmente válido, no es agresión. Lo dice Leiden, universidad que existe desde la Edad Media, y creo que sabe más de derecho internacional que Joe Biden, y que mucha gente de Cancillería también, pero más que Joe Biden sabe, precisamente, y ellos dicen, y nos dicen en los textos, eso no es agresión, siempre y cuando se respeten las escuelas, los hospitales y las cuestiones civiles. Y Argentina siempre dio muestras de ser respetuosa, porque no rompieron nada, no quemaron nada, no obtuvieron nada antropológico sustraído, no realizaron nada, tuvieron una conducta muy, los excombatientes pueden dar fe, tuvieron una conducta muy respetuosa, inclusive sin saber del derecho internacional, tuvieron una conducta muy correcta. Pablo, permitime que le demos una mano a las nuevas generaciones recordando, aclarando algunos de los conceptos que realmente es brillante lo que estás exponiendo. Cuando el actual presidente de Estados Unidos era legislador en 1982 en Estados Unidos y el presidente era Ronald Reagan, denuncia el TIAR. El TIAR es un tratado interamericano de asistencia, de ayuda recíproca ante una agresión, ¿no? Entre Estados Unidos y nuestro continente latinoamericano se firma el TIAR allá por 1947 en Brasil para la asistencia y la defensa ante una agresión. Cuando el actual presidente de Estados Unidos logra poner o conformar a Argentina como la que agrede, ahí cambia el sustento del TIAR, ¿verdad?
Claro, y eso es lo que yo traté de explicar, que el derecho internacional humanitario y la Universidad de Leiden, que pueden buscarla por Google o consultarla, las universidades europeas básicamente, que todas ostentan y nos dicen que ellas son de la Edad Media y que son las más excelsas, nos enseñan que no es agresión. En todos los textos que revisamos nos dicen no es agresión, siempre y cuando, porque también está el problema de los países sudamericanos, que también hubo mucha violencia, siempre y cuando esos países respeten iglesias, hospitales, lugares civiles, escuelas, porque también existieron casos en los cuales llegaban y arrasaban, como en las guerras del Pacífico, la invasión japonesa a distintos lugares. Por eso el derecho internacional humanitario, que medianamente se trata de conformar sobre el 47-48, toma ciertos lineamientos y los consolida con la Corte Penal Internacional y el Convenio de Roma de 1998. Rubén. Pablo, una pregunta tal vez básica, pero que las generalidades de la gente o de aquellos que tenemos unos años nunca terminamos de entender. Digamos, este tema pasó por un montón de organismos, debe haber habido muchísimas resoluciones y demás. Digamos, ¿dónde radica, digamos, porque es con una potencia como Inglaterra, o dónde radica el tema de que verdaderamente esto no se pueda expedir o no pueda tomar una resolución de otra manera, estando en el 2021, más allá de lo que fue el conflicto, y todavía puede seguir hoy en discusión, a pesar de tener, digamos, muchas ventajas o muchas cartas a nuestro favor, como que las islas no fueron sacadas por la fuerza, digamos, cuestiones geográficas que nos dan con el tema de la plataforma y demás, jurisdicción sobre las islas. Digo, ¿dónde se traba todo eso? ¿Por qué eso no avanza? ¿Y por qué no hay, digamos, una resolución al respecto más favorable para Argentina? También tiene que ver con que Argentina no ha tenido una diplomacia contundente, ¿no? Tuvo siempre una diplomacia sinuosa, que no tuvo esto como una política de Estado. Siempre recuerdo que el profesor, que lo han puesto fotos, ¿no? Cuando estoy en la Universidad de Córdoba, con quien redactó la disposición transitoria, se llama Armando Abruzza y es de Mar del Plata. Es una persona del derecho internacional muy conocida, y él fue, en su momento, en 1994, él fue parte de los que reformaron la Constitución. Y él estableció esto. Él es, ahí se lo ve a Abruzza en cámara. Él me tomó el examen de una ponencia que yo hice. Y una de las cosas bien claras que se habla, y que varias veces lo he hablado con Armando Abruzza, es que Argentina no lo tuvo como política de Estado. Cuando China, por ejemplo, ellos tienen el problema de Taiwán y lo colocaron dentro de la Constitución como una política innegable y a mantener en el tiempo y a lograr la reincorporación de Taiwán a China. Es una política marcada por la Constitución. En Argentina se habla que está dentro de la Constitución, pero no tiene la misma fuerza que si la hubieran incorporado en el inicio de la Constitución, como una política de Estado. Eso también muestra que faltó un poquito de fuerza y quizás decisión. Lo que sí está muy claro ahora, por ejemplo, hubo un logro que fue la ley Thiago, y bueno, soy el redactor del proyecto nacional. Eso ya va a estar en el Congreso en poquitos días y lo van a debatir y esperemos que lo aprueben. Y ya en el sur se aprobó en 2 provincias. ¿Cuáles son digamos, las resoluciones? No digo un organismo específico, cualquiera de los organismos que hayan intervenido en esta cuestión que favorezcan o nos pongan ante Gran Bretaña en una mejor posición en todo litigio por las islas. Y la primera resolución fue la 2065, una resolución bastante contundente, que es de Naciones Unidas,
que estableció la necesidad del diálogo y bueno, que no se viole la soberanía argentina. Es una resolución muy interesante. Después hubo otras resoluciones que quizás Naciones Unidas tuvo una gran presión de parte de Joe Biden, pero no tuvo una buena presión de parte de Nicanor Costa Méndez, porque Nicanor Costa Méndez, si recordamos cómo llegó, también llegó por ciertas maniobras políticas. Él era apuntado por el Opus Dei, que es un grupo de la iglesia, y Galtieri necesitaba a alguien que pertenezca a esos grupos, y además ellos coordinaron y dialogaron y vieron qué podían hacer con lo que sucedió en 1978, la mediación papal, que estaba en camino. Entonces Galtieri, como una prenda de, se dice, negociación o como una muestra hacia la iglesia, le otorgó esa cancillería a un hombre de la iglesia. O sea, básicamente del mismo equipo de la iglesia que en ese momento estaba llevando adelante la mediación papal, por la cual nos roban, porque nos roban el canal de Beagle, y nos roban y realizan un cambio de las fronteras y entregan una barbaridad de kilómetros cuadrados a Chile y por ende a Inglaterra. ¿Te referís al tema de las islas Picton, Nueva y Lennox? Exacto, porque eso se regía por un principio que se llamaba de las aguas, y las aguas del Pacífico pertenecían a Chile y las aguas del Atlántico pertenecían a Argentina. Eso se violó, en 1984 se aprobó, pero se violó básicamente con la mediación papal. Y se las regalaron básicamente a Chile y a Gran Bretaña por un tratado secreto que tienen ellos, que van a utilizar esas islas como bases a futuro y todo. Ya tuvimos un avance hace un par de semanas, sí, hace 4 semanas tuvimos un avance en el cual Chile mostró que ellos estaban dispuestos a avanzar sobre un territorio que ya es argentino, que es un territorio que se ganó básicamente en Naciones Unidas, en una comisión que se llama la Comisión del Derecho del Mar, que es la plataforma continental submarina extendida a 380 millas. Y ellos avanzaron sobre eso con una publicación y ahora van a avanzar sobre la Antártida probablemente. Pablo, bueno, tenemos muchísima audiencia en nuestra Patagonia, en todo el país, pero por ejemplo, Pablo Marcelo Arbeleche, que es investigador, es un pionero de la investigación de la aeronáutica en nuestra Patagonia, te saluda y pide que si podés hablar o poner la óptica en el derecho aeronáutico con respecto a nuestras Islas Malvinas. Sí, lo conozco a Pablo, he participado en muchas conferencias, y sí, el derecho aeronáutico tiene una particularidad. El derecho aeronáutico se dilucidan por los convenios de Chicago de 1944, y la cuestión de Malvinas, ellos establecieron en 1982 una zona de exclusión, y esa zona de exclusión eran 200 millas. Ahora ampliaron un poco más la zona de exclusión hacia el este por alguna producción petrolera y ictícola. Y lo que es el espacio aéreo debería estar plenamente liberado, pero ellos tienen una situación en la cual se puede decir que ganaron una guerra. Argentina realizó una rendición sobre los finales, ¿no? Sobre junio, la realizó Benjamín Menéndez, y en teoría debería estar libre el espacio, pero en la realidad ellos tienen una ley de derribo muy rígida y muy clara. Entonces ellos tienen el disparo, que es un aviso, el primer aviso, y después ya tiene la ley de derribo, porque ellos es como que cuadruplicaron el personal militar en las islas desde el 82. Y realizaron muchísimas inversiones, e inclusive realizaron algo que muchos excombatientes, amigos, yo les cuento, y ellos desean ir a las islas, pero el aeropuerto antiguo ya no está más ahí, está mucho más al sur. Lo cambiaron de lugar y le hicieron unas instalaciones súper grandes. Bueno, ahí están viendo en pantallas cuando entregué una donación y una tesis y un libro a los excombatientes de Córdoba. Tenemos que decir, Pablo,
que sos el autor del texto de la Ley Tiago. La Ley Tiago que parte del deseo de un niño de tener en su guardapolvo a nuestras Islas Malvinas, ¿verdad? Sí, soy el autor del proyecto a nivel nacional. No se presentó todavía, pero los excombatientes lo tomaron muy bien y lo van a canalizar. Sobre la ley que se aprobó en Santa Cruz Y y en que se Tierra del aprobó Fuego. En Tierra del Fuego. eso lo hicieron los diputados. Claro, claro. Le hicieron los diputados, yo evalué, miré, lo vi muy bien y vi el proceso y decidí hacer un proyecto para Nación. Vamos a ver si en estos días que ya juraron los nuevos diputados y los nuevos senadores, llevan adelante esta iniciativa. Para que los guardapolvos en todo el país lleven el bordado de nuestras Islas Malvinas. Porque nos Sí, tiene preguntaba... que ver con la, sí, perdón, le comento algo, tiene que ver con la malvinización y tiene que ver no solo con la malvinización, tiene que ver con una toma de conciencia, porque esa toma de conciencia hace a que el niño no sea permeable, todo desde la edad temprana, no sea permeable a una cuestión de desinformación o extranjerización, ¿no? Una de las cosas que siempre me dicen, ¿por qué estudias tanto inglés o por qué trabajas tanto en inglés? Y yo les explico, el derecho internacional tiene un idioma, que es el inglés. Entonces, es básicamente el 80% de nuestro texto, de lo que leemos, es en inglés. Pero no significa amor por un territorio extranjero, significa un medio de comunicación. Es como negarse a la informática o algo así, ¿no? Claro, no, totalmente. Pablo, bueno, este análisis, este enfoque, este marco conceptual, teórico y jurídico que vos estás planteando, ¿qué repercusión ha tenido en la Cancillería Argentina y qué repercusión has visto cuando lo has expuesto ante especialistas o autoridades internacionales? Sí, la repercusión ante la Cancillería siempre ha sido, digamos, bien aceptada, a veces con un poco de quietud, porque podemos decir que de parte de los políticos hubo momentos de apoyo y hubo momentos en que ellos firmaban cosas que no eran buenas y terminó generando una situación de distancia con muchos excombatientes y personas académicas. Y con los excombatientes y la población en general, excelente. Siempre ha sido mucho más fervorosa la gente que el que está en cargos políticos o en etapas decisorias. Siempre ha sido muchísimo más. E inclusive es una de las cosas que siempre hablamos, que las personas que les gusta Malvinas deberían tener lo que hemos logrado con los excombatientes, invitarlos a las universidades que vean nuestros trabajos y nuestros debates, pero que la gente del sector académico también conozca la realidad del excombatiente que fue el que realmente estuvo ahí, y la realidad de, bueno, ya no lo tenemos en vida, Nicanor Costa Méndez, pero la realidad de todo lo que sucedió con el TIAR y con todas las negociaciones y todas las cuestiones, inclusive si se pueden hacer un viaje a Asia, que sería lo más agradable, ver cómo China recuperó Hong Kong gracias a nosotros. No sé si sabían. No, ¿por qué? Gracias a Argentina recuperó Hong Kong. Ellos nos deben a nosotros recuperar Hong Kong. Porque cuando se produce el 82, a los 4 días, que es increíble para el protocolo de la reina, a los 4 días, pasaron 4 días y ella se tomó un avión directo a Hong Kong a realizar un pre-diálogo para un pacto que después en 1984 llevó a una declaración conjunta que llevó a que ellos pongan plazo hasta 1997 para la entrega total de Hong Kong a China. Pero ella lo hizo en 4 días porque sus asesores le dijeron que si esto de Malvinas no lo podía controlar, otros focos se le iban a ocasionar en el mundo. Y también los portugueses, en 1999 aproximadamente, liberaron plenamente la zona de Macao, que Macao es una pequeña zona
que habla portugués, todavía era parte de la corona portuguesa, pero fue muy pacífica, porque fue todo por tratado, fue pacífico, es más, hicieron todo un tratado por el cual China permite que haya casinos, permite que haya zonas francas, totalmente comercial, pero la que realmente se le debe al pueblo argentino es Hong Kong. Mirá vos. Hay un libro que lo tiene nuestro amigo Carlitos. Hay un libro que no tiene nuestro amigo Carlitos de General Rodríguez, que se llama De Malvinas a Hong Kong, que es de un escritor argentino y está en una librería en Buenos Aires, así perdida. Mirá vos. Rubén. Hoy quería preguntarte, ¿cómo están, digamos, el tema de digamos, después de la posguerra? ¿Cómo queda el tema de las negociaciones por la soberanía y si se hicieron bien o no las cosas y si se hicieron las cosas que se tenían que hacer o no? Y en realidad lo que tuvo esta, entre comillas, guerra es que quedó en stand-by durante todos los 80, quedaron con todos los sucesos que tuvo el mundo, la perestroika. Ese es, bueno, Armando Abruzza, el redactor de la disposición de la Constitución. Bueno, les sigo comentando, la cuestión quedó en los 80 bastante paralizada. Luego en los 90 llegaron los acuerdos secretos de Madrid que no le hicieron bien a Argentina, y después hubo como un reacomodamiento y una tomada de fuerza de parte de los excombatientes que empezaron con sus reclamos. Las universidades no lo tocaban al tema. Es más, siempre recuerdo que en el 91 sale el primer libro que se llamaba Manual de Derecho Internacional Público de Rizzo Romano, que era un libraco gigante que lo usaban todos por obligación y no por pasión en todas las universidades argentinas. Después de eso, y también tuvimos algo de lo que no nos enteramos mucho, que fue la Guerra del Golfo. Y después vinieron los Balcanes, en donde hubo muchos combatientes argentinos, mercenarios, que luchaban en los Balcanes. Y en los Balcanes, Gran Bretaña perdió. Todas las batallas que tuvo las perdió, no sé si sabían. Sí, claro. Sí, sí. Entonces Gran Bretaña no era invencible, tuvo muchísimas batallas que perdieron. Y eso lleva a que sí, los reclamos de Argentina quedaron un poco en stand-by, después tomaron un poco en una meseta como en los 90 y después ya empezó a tomar como cierto vuelo. Podemos decir que por algunas personas que intentaron, nosotros también, yo me sumé, intentamos de a poco llevar esto a la opinión pública con algunas charlas y trabajando desde el derecho. Pero llevó su tiempo. Tuvimos que esperar toda la década de los 80, toda la década básicamente de los 90, y en el 2010, aproximadamente 2012, se empezó a trabajar sobre, y la primera década del siglo XXI. Recién nos pudimos empezar a trabajar del tema. Doctor Pablo Garay, un verdadero orgullo, un verdadero placer. Nos quedamos con muchísimas ganas de seguir conociendo, seguir charlando y poniendo en superficie todo este contenido con respecto al derecho internacional humanitario, con respecto a la historia, a llenar de contenido esta bandera de que nuestras islas son argentinas, son patagónicas, pero se nos ha terminado el tiempo. Yo te quiero agradecer muchísimo la participación, excelente el trabajo de Rubén Russo, y bueno, por allí podremos tener quizá alguna otra oportunidad de seguir avanzando en estos temas. Sí, siempre dispuesto a estos temas, no hay ningún inconveniente, y bueno, también podemos hacer algún tipo de podcast cuando deseen, porque ahora Argentina lo que está intentando, quizás fue un poco de marketing, quizás le faltó un poco de comunicación, pero está intentando llevar adelante esto de hacer vuelos para los malvinenses y que puedan visitar el suelo argentino. Eso quizás les pueda llevar a alguna cercanía, alguna ventaja. Eso se podría trabajar como una cuestión hasta de marketing, ¿no? Eso lo hizo Estados Unidos muchas veces con muchos territorios. Inclusive para lo que es la atención sanitaria de quienes están viviendo. Sí, eso sería excelente, sí. Inclusive nosotros tenemos una ventaja. Les voy a dejar un dato, el último.
Kelpers, ellos cuando cambian el 82 de situación, a ellos les dan la ciudadanía, pero no terminan de ser ciudadanos de primera, porque ellos para entrar a la Unión Europea, antes del Brexit, que estaban todos unidos, ellos tenían un permiso de 6 meses, después se tenían que retirar. Exactamente. Inclusive ahora que está el Brexit, ellos no son ciudadanos de primera, ellos ingresan, pero a los 6 meses se tienen que retirar. Así es. Entonces, no es que hayan ganado una ciudadanía plena. Ellos tienen también todavía tienen un trato diferenciado. Pablo Garay, muchísimas gracias, sinceramente, muchísimas gracias por todo este aporte de contenido, de fundamentación, de derecho que nos asiste. Volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Rubén Russo, bueno, muchísimas gracias también a vos, felicitaciones por este trabajo y por haber tenido esta posibilidad de lujo de contar en nuestra Ruta Nacional Malvinas con el doctor Pablo Garay.